Buenos días, mi nombre es Orlando González Castillo, soy del grupo 302 y voy a explicar información sobre la cultura maya en el periodo clásico. Aunque las ciudades mayas no crecieron paralelamente, se reconoce esta época como la de mayor crecimiento de la cultura maya, presentando una fuerza social y militar en ciudades importantes, principalmente en las áreas norte del Petén, Guatemala, y los territorios cercanos en México. Se reconoce como la cúspide del desarrollo de la civilización maya entre 250 a 900 después de Cristo. Durante esta etapa, como Tikal y Oaxactún se convierten en células fuertes y destacadas luego del abandono de ciudades anteriores pertenecientes al periodo preclásico. Los registros muestran el uso del cero, que revela un gran avance en las matemáticas. Ahora es un concepto fácil de adoptar, pero históricamente alrededor del mundo retaba la mente del ser humano que el mismo elemento que elevaba el valor numérico no tenía valor por sí mismo. Aparte de crear un sistema numérico vigesimal, también realizaron mediciones de los ciclos solares, de la luna y de planetas. Su observación constante del cielo, combinada con su exacta medición del tiempo, les permitió descubrir eventos cíclicos repetitivos, por lo cual predecían eclipses lunares y solares con gran precisión. Construcción y escritura maya. En sus construcciones comenzó a aparecer la bóveda maya y calzadas, tumbas y decoraciones finas. Una vez más, tal como se manifestara en el final del preclásico, la escritura jugó un papel de gran importancia. Utilizaron cortezas de troncos de árbol para registrar eventos de forma escrita. Sin embargo, lo sensible del mismo material, al paso del tiempo, hace que sean escasos los ejemplares que relatan historias y eventos importantes. Es por ello que las estelas de roca, tan conocidas y características de los mayas, marcan un punto clave para el registro de eventos. Si bien gran parte se dañó por elementos ambientales, la conquista española y la evangelización llevaron a cabo la quema masiva de documentos. Periodo clásico maya. Bloque esculpido de calzada en Mopán, Guatemala, perteneciente al periodo clásico. Los historiadores y arqueólogos se valen de estelas para descifrar los jeroglíficos y escudriñar los sucesos. Son particularmente reconocidas y famosas las estelas mayas encontradas en Tikal, en Petén, y en especial las de Quirigua, en Izabal. Tikal se reconoce como una ciudad de gran importancia alrededor del 250 después de Cristo, habiendo sido ya abandonado el enorme complejo del Mirador. Un siglo antes, se evidencia que una grave sequía aceleró su caída. Sobresalen en esta época centros políticos como Oaxactún, Río Azul, Jolmún y Naranjo. Aunque la proximidad de Oaxactún a Tikal sugiere a primera vista ser ciudades vecinas a una extensión de la otra, vestigios históricos revelan rivalidad y la lucha de poder. La cultura maya tenía varias deidades. Los mayas eran politeístas y veneraban a más de un dios. Entre los más importantes podemos mencionar a Shak, el dios de la lluvia, Kukulcán, o serpiente emplumada del viento y de la lluvia, o dios de las tempestades, Huracán, del viento, tormenta y fuego, Tepeu, dios del viento, uno de los dioses involucrados en la creación de la humanidad, Ixchel, dios maya de la luna, Buluk Shaptan, de la guerra y los sacrificios humanos, Apush, de la muerte, Yumcax, del maíz y la agricultura. Periodo de sacrificios con afán religioso. En este periodo se marca la vivencia de sacrificios. Los jefes que, como se menciona, implican un papel también religioso. Realizaban sacrificios de su sangre en las ceremonias donde era frecuente que perforaran su lengua, las orejas y hasta el pene. Dichos jefes también lideraban a su ejército en los enfrentamientos, en muchos de los cuales perecían. Los derrotamientos de sangre, por ende, tenían un sentido religioso, lo cual más tarde, en el tiempo de la conquista, hiciera que algunos descendientes de los mayas comprendieran fácilmente el derramamiento de sangre de Jesucristo en la creencia cristiana como un hecho importante, sagrado y de repercusiones importantes. Periodo clásico, temprano y medio, 250 a 700 después de Cristo. El poder, factor crítico en cualquier civilización o grupo social, se hace sentir en este periodo de manera clara e innegable.
En esta época se establecen las monarquías dinásticas que heredan el poder en línea vertical a los descendientes. Si bien los dirigentes sociales de cualquier civilización comienzan por ser naturales, sea por elección o por su consecuencia, aquí la imposición comienza a evidenciarse. Los títulos de jefes comienzan a mezclarse con la idea de interacción religiosa divina con los dioses. Esto resulta en que los mismos sean proclamados Kuhul Ahau o señores sagrados, teniendo más repercusión política y social más que religiosa. De esta manera, el control ejercido sobre el grupo social se extiende, ya que se autoproclaman como seres que comunican la voluntad de los dioses al resto de la población, facilitando la imposición. Son muchas las especulaciones sobre la ruina de los mayas. Una de ellas implica el poder, pues el desarrollo fortaleció a ciudades que se desligaron de una u otra manera del resto de la población maya, y por ende creara conflicto social y económico. La historia misma confirma que el crecimiento social que se traduce en división marca una gran tendencia de debilitamiento de la cultura misma. Esto marcaría una pauta en la pérdida de fuerza de la civilización maya, pues ciudades divididas, conflictos de poder y económicos se traducen fácilmente en guerras que terminan con las ciudades y estructuras sociales de los grupos en cuestión. El 562, durante esta etapa, marcó un punto importante durante la ciudad de Tikal. Es derrotada por sus enemigos perpetuos de Calakmul. Ahora, en alianza con Caracol, ciudad ubicada en lo que hoy es Belice, periodo clásico tardío, 600 a 900 después de Cristo. Más tarde, el rey Luna Doble Peine, Acacau, toma el trono de Tikal y el desarrollo continúa de tal manera que luego en el 695 toma la ciudad de Calakmul, en Cacao, o Señor Chocolate. Se distinguió por su clara inclinación militar, gobernó del 682 al 734. Historiadores reconocen como este periodo el clásico tardío, como de mayor desarrollo intelectual, también como el de mayor densidad poblacional, lo cual solo antecedería el principio del fin. Dinastías poderosas del pasado comienzan a colapsar, sin embargo esta caída no fue general en todo el territorio poblado por los mayas. Cada ciudad lo vivió con relativa diferencia. Varias son las ciudades que dejaron de erigir estelas históricas, lo cual acentúa la idea de crisis social y ausencia de poder centralizado, pues de por sí este tipo de estructuras emblemáticas y de consagración de hechos históricos requerían el trabajo de grandes grupos. Esta etapa constituye un periodo intrigante para los arqueólogos, que no logran consenso en cuanto a las causas del deterioro de la civilización. Chichén Itzá, en el norte, comenzaba su apogeo, lo cual desafía la idea de una caída simultánea. Sin embargo, casi con efecto dominó, caen ciudades en Petén, le siguen en Belice, Izabal y Honduras. Las poblaciones mayas que ocuparon lo que ahora es México no son la excepción. Casi todo Petén fue abandonado. Las teorías de la caída del imperio maya giran alrededor de la sobrepoblación y el agotamiento de la tierra por explotación. Otras hipótesis han tomado fuerza indicando que acontecieron 3 fuertes sequías sucesivas entre los 810, 860 y 910, correspondientemente. Estudios realizados en el estrato de los suelos apoyan esta noción. Sin embargo, varias poblaciones permanecieron como descendientes de los mayas en sí, aunque ya no con las fuertes características de conocimiento astronómico o matemático, sino con algunas familias élite descendientes de personajes, y la gran mayoría dispersa y con enemistades entre asentamientos sobrevivientes. Gracias.